es Joaquín Patricio Araya Vergara y todos me conocen solamente como Tío Pato. La historia que me gustaría contarle me ocurrió a mí hace mucho tiempo, año aproximadamente 83, 86, manejaba camiones dentro y fuera de Santiago. Y en esa ocasión me ocurrió un percance, me ocurrió una situación esa noche en el camión. Lo que yo les quiero contar me sucedió a mí en una época en que por razones laborales tuve que desempeñarme como chofer de camiones. En ese tiempo viajaba fuera de Santiago, transportando carga, trabajaba para una empresa que operaba en el aeropuerto. Y nuestro trabajo consistía en eso, y entre algunas de las pegas que había que hacer o trabajo, también me mandaban de repente por confianza o experiencia a hacerle rodaje a camiones recién ajustados. En esas oportunidades siempre iba yo acompañado de otro colega que era el jefe de mecánico que tenía en la empresa. Pues en esta oportunidad era en invierno, fuimos a sacar rodaje a un camión recién ajustado y como siempre la vuelta era ir a Puerto Montt y volver. Veníamos tranquilamente de vuelta ya de nuestro trabajo de Puerto Montt en invierno era junio, julio, ahora llovía como llovía antes, con ganas. Y venía yo manejando aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana, camino solo con lluvia, con harta lluvia. Y al llegar a la curva que toma la carretera al pueblo de Loncoche, más o menos a la altura de Valdivia, con una lluvia, como les digo, lluvia con ganas, lluvia como si hubiesen abierto las llaves. Un pájaro grande, de gran envergadura, 3 metros y medio de envergadura con la ala abierta. Dentro de la lluvia chocó el camión. Y me chocó el costado delantero izquierdo, en el parachoque, el camión de parachoque alto, con fierro. Y el golpe fue fuerte, fue un pencazo fuerte que mi compañero que venía durmiendo, mi colega, despertó. Me preguntó, oye, ¿qué pasó? Y le dije yo, oye, choqué con un pájaro. Me paro a ver. Y él que era, no sé si más conocedor, no. Sigamos nomás, tranquilo, sigamos. Y en la bomba que está a la salida, que nos quedaba, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿15 minutos? Ahí vamos a entrar a la bomba y vamos a revisar qué daño puede haber pasado. Llegamos a la bomba, entramos a ver, más que nada preocupados, qué podía haber pasado. El camión no tenía absolutamente nada, ningún abollón, ni nada. Y mi compañero me dijo, viste, ya no hay nada, no te preocupes, no te hagáis problemas, no pasó nada. Así que aprovechemos, tomémonos un café y sigamos. Muchos años después yo ya dejé de trabajar en los camiones, encontré otro trabajo y en el intertanto
un amigo, muy amigo mío, que cerca de mi casa, que se dedica a la artesanía en madera. Él tenía un joven, una persona que le ayudaba, que era de la zona de Valdivia. Muy buena persona, un muy buen amigo de gente antigua, era un gallo bonito, era un amigo, muy amigo. Y un día conversando al lado de una fogata, haciendo un poco de vida social, de amistad, le conté yo el guaso, le decíamos, era un ropero como de 2 cuerpos, le conté, pues, oye, Toño, ¿sabís que me pasó tal y tal cosa? Y le narré la historia. Y el Toño me dice, ¿sabís, Pato? Qué bueno que no paraste porque te piteaste un tuetué. Y si hubieses parado, tendrías que haber sabido pararlo, levantarlo. Y si no sabías, te jodí. No sé si será así o lo hizo en broma o me lo dijo en serio, pero eso fue lo que él me contó mejor. ¿No? Y por ahí, por esa zona mejor, hay muchos viejos que salen a hablar, pues hay harto grupo por ese lado. Cuando el amigo el Toño me contó, me dijo lo del tuetué, bueno, yo sabía y tenía conocimiento de qué me estaba hablando, porque también provengo de familia de campo, de gente del sur, del norte, que también tenían historia y contaban y hablaban de tuetué, de aparecido, de entierro, de un montón de cosas que los viejos tenían para contar. Esa es la historia que yo siempre la cuento porque es la que más me ha marcado y es algo que yo realmente viví y que nunca me pude explicar. Y siempre que paso ahora por ahí me acuerdo y le cuento a mis hijos y a mi nieto lo que me ocurrió en aquella época. Eso fue algo realmente inexplicable. Y me pregunto, bueno, ¿sería eso o no sería eso? ¿La imaginación solamente? O no sé, pues el tiempo lo verá y si es así, bueno, fue una experiencia no agradable, pero fue una experiencia que a lo mejor no todos la tienen.